Lecciones preliminares de filosofía. Manuel García Morente. 3. Existencia y consistencia. Estos dos significados equivalen a estos dos otros, la existencia y la consistencia. La palabra ser significa por una parte existir, estar ahí, pero por otra parte significa también consistir, ser esto, ser lo otro. Cuando preguntamos qué es el hombre, qué es el agua, qué es la luz, no queremos decir si existe o no existe el hombre, si existe o no existe el agua o la luz. Queremos decir cuál es su esencia, en qué consiste el hombre, en qué consiste el agua, en qué consiste la luz. Cuando la Biblia dice que Dios pronunció estas palabras, fiat lux, que sea la luz, la palabra ser está empleada no en el sentido de constituir, sino en el sentido de existir. Cuando Dios dijo fiat lux, que la luz sea, quiso decir que la luz que no existe, exista. Pero cuando nosotros decimos que es la luz, no queremos decir qué existencia tiene la luz, no. Queremos decir cuál es su esencia, cuál es su consistencia. Así estas dos significaciones de la palabra ser van a servirnos para aclarar nuestros problemas iniciales. Vamos muy sencillamente a aplicar a las dos significaciones de la palabra ser las dos preguntas con las que iniciamos estos razonamientos. La pregunta ¿qué es? Y la pregunta ¿quién es? Y aplicadas esas dos preguntas a los dos sentidos del verbo ser sustantivado, tenemos primera pregunta: ¿qué es existir? Segunda pregunta: ¿quién existe? Tercera pregunta: ¿qué es consistir? Y cuarta pregunta: ¿quién consiste? Examinemos estas cuatro preguntas. Vamos a examinarlas, no para contestarlas, sino para ver si tienen o no contestación posible. A la pregunta ¿qué es existir? Resulta evidente que no hay contestación posible. No se puede decir qué sea la existencia. Existir es algo que intuimos directamente. El existir no puede ser objeto de definición. ¿Por qué? Porque definir es decir en qué consiste algo, pero acabamos de ver que consistir es justamente lo contrario de existir, o por lo menos algo tan totalmente distinto que no puede confundirse, no debe confundirse. Si, pues yo pregunto, ¿qué es existir? Tendría que contestar a esa pregunta indicando la consistencia del existir, puesto que todo definir consiste en explicar una consistencia. Y definición consiste en la indicación de en qué consiste la cosa. Ahora bien, es claro y evidente que el existir no consiste en nada. Por eso muchos filósofos, todos los filósofos en realidad, se detienen ante la imposibilidad de definir la existencia. La existencia no puede ser definida, y precisamente habrá un momento en la historia de la filosofía en que un filósofo, Kant, hará uso de esta distinción para hacer ver que ciertos argumentos metafísicos han consistido en considerar la existencia como un concepto y manejarlo, barajarlo con otros conceptos, en vez de considerarla como una intuición que no puede ser barajada y discurrida del mismo modo que los conceptos. Por consiguiente, la pregunta ¿qué es existir? No tiene contestación y la eliminaremos de la ontología. La ontología no podrá decirnos qué es existir. Nadie puede decirnos qué es existir, sino que cada cual lo sabe por íntima y fatal experiencia propia. Pasemos a la segunda pregunta, que es ¿quién existe? Esta segunda pregunta sí puede tener contestación. A esta segunda pregunta cabe contestar: yo existo, el mundo existe, Dios existe, las cosas existen.
Y caben combinaciones en estas contestaciones. Cabe decir, las cosas existen y yo como una de tantas cosas también. Cabe también decir, yo existo pero las cosas no. Las cosas no son más que mis representaciones. Las cosas no son más que fenómenos para mí, apariencias que yo percibo, pero no verdaderas realidades. No son en sí mismas, sino en mí. Cabe también contestar, ni las cosas ni yo existimos de verdad, sino que solo Dios existe. Y las cosas y yo existimos en Dios. Las cosas y yo tenemos un ser que no es un ser en mí, sino un ser en otro ser, en Dios. También cabe contestar esto, de modo que a las preguntas, ¿quién existe?, puede haber contestaciones variadas. Vamos a ver la tercera pregunta, ¿qué es consistir? Esta pregunta tiene contestación. ¿Puede decirse en qué consiste el consistir? ¿Puede decirse en qué consiste la consistencia? Porque efectivamente, como quiera que yo advierto que unas cosas consisten en otras, no todas consisten en la misma. Hay maneras, modos, formas variadas de consistir. La enumeración, el estudio de todas estas formas variadas del consistir, es algo que puede hacerse, que debe hacerse, que se hace, que se ha hecho. Es algo que constituye un capítulo importantísimo de la ontología. Ahora veremos cuál. Y por último, la cuarta pregunta, ¿quién consiste? No tiene contestación. Le pasa esta. Pregunta como a la primera, ¿qué es existir?, que no tiene contestación. Tampoco ¿quién consiste? Puede tener contestación, porque lo único que cabría decir es que no sabemos quién consiste, hasta que no sepamos quién existe. No podemos saber quién consiste, porque solo cuando sepamos quién existe, con existencia real en sí, podemos saber que todo lo demás existe en ese ser primero, y por lo tanto todo lo demás consiste. De suerte que la pregunta no tiene contestación directa. Si, como por ejemplo dicen algunos filósofos como Spinoza, nada existe sino ni yo ni las cosas, sino las cosas y yo estamos en Dios, entonces a la pregunta ¿quién consiste?, contestaremos que todos consistimos, salvo Dios, que no consiste, puesto que no es reducible a otra cosa, y en cambio nosotros y las cosas somos todos reducibles a Dios. Por consiguiente, esta cuarta pregunta no tiene contestación directa, no la puede tener, es simplemente el reverso de la medalla de la segunda pregunta, porque tan pronto como sepamos quién existe, sabremos quién es el ser en sí, y entonces todo lo que no sea ese ser en sí, será ser en ese ser, es decir, todo lo demás consistirá en ese ser. Queda pues reducido nuestro problema de la ontología a estas dos preguntas: ¿quién existe y qué es consistir? A la primera hay múltiples y variadas contestaciones. Las contestaciones que se dan a la pregunta ¿quién existe? Constituyen la parte de la ontología que se llama la metafísica. La metafísica es aquella parte de la ontología que va encaminada a decidir quién existe, o sea, quién es el ser en sí, el ser que no es otro, que no es reducible a otro, y entonces todos los demás seres serán seres en ese ser en sí. La metafísica es la parte de la ontología que contesta al problema de la existencia, de la auténtica y verdadera existencia, de la existencia en sí, o sea, la primera pregunta. A la segunda pregunta, ¿qué es consistir?, hay también múltiples contestaciones posibles. Estas múltiples contestaciones posibles son otras tantas maneras de consistir. Los objetos consisten en esto o en lo de más allá, y cada uno consiste según la estructura de su objetividad. La segunda pregunta, ¿qué es consistir?, da pues lugar a una teoría general de los objetos,
de cualquier objeto de la objetividad en general. La segunda pregunta constituye la teoría del objeto, la teoría de la objetividad, o si me permitís, una innovación quizá no demasiado impertinente en la terminología. Podríamos decir, la teoría de la consistencia de los objetos en general. Así pues, la ontología de que vamos a hablar durante unas cuantas lecciones se nos divide en, primero, metafísica y segundo, teoría del objeto o teoría de la consistencia en general. En este territorio de la ontología, dos grandes avenidas se abren ante nosotros, la avenida metafísica y la avenida de la teoría del objeto. Vamos a seguir esas dos avenidas una después de otra. 4. ¿Quién existe? En la historia de la... 4. En la historia de la filosofía, los dos problemas, el problema de quién existe y el problema de qué es consistir, han andado muchas veces mezclados, y esto ha perjudicado a la claridad y nitidez de los filosofemas, de las figuras en el sentido psicológico que hemos empleado aquí, pero aplicado a la filosofía de las figuras filosóficas, de los temas filosóficos, de los objetos filosofados por el filósofo. Ha sido perjudicial, como siempre, todo equívoco es perjudicial. Nosotros, pues, tendremos muy buen cuidado en nuestras excursiones por la metafísica y por la teoría de los objetos, de mantener muy claramente siempre la distinción entre el punto de vista existencial metafísico y el punto de vista objetivo consistencial. No siempre nos será posible atenernos estrictamente a uno de esos dos puntos de vista. No siempre nos será posible hacer metafísica sin teoría del objeto, ni hacer teoría del objeto sin metafísica. A veces nosotros mismos tendremos que hablar de ambos temas y casi simultáneamente. Pero si desde ahora tienen ustedes muy presente esta diferencia esencial de orientación entre los dos temas, no habrá peligro en tratarlos a veces simultáneamente, puesto que ustedes ya habrán las necesarias distinciones entre lo que vale para uno y lo que vale para otro. Vamos pues ahora a entrar valientemente, resueltamente en la avenida de la metafísica. 5. El realismo. Decimos que la metafísica está dominada por preguntas como ¿quién existe? Decimos que esa pregunta implica que hay múltiples pretendientes a existir, múltiples pretendientes que dicen yo existo. Pero tenemos que examinar sus títulos. No todo el que quiere existir o dice que existe, existe verdaderamente. Los griegos hicieron ya distinción. He aludido a ello. Tengámoslos muy presente y preguntemos ahora, ¿quién es el ser en sí? No el ser en otro, sino el ser en sí. Hay una contestación a esta pregunta, que es la contestación más natural en el sentido biológico de la palabra, la que la naturaleza en nosotros como seres naturales nos dicta inmediatamente, la más obvia, la más fácil, la que a cualquiera se le ocurre. ¿Que quién existe? Pues muy sencillo, esta lámpara, este vaso, esta mesa, estos timbres, este pizarrón, yo, esta señorita, aquel caballero, las cosas y entre las cosas como otras cosas, como otros entes, los hombres, la tierra, el cielo, las estrellas, los animales, los ríos. Eso es lo que existe. Esta contestación es la más natural de todas, la más espontánea y es la que la humanidad ha enunciado repetidas veces. Ha tardado muchos siglos la humanidad en cambiar de modo de pensar acerca de esta pregunta, y aún habiendo cambiado de modo de pensar, los filósofos siguen pensando en esta forma todo el mundo. Todo el que no es filósofo, más aún
siguen pensando en esta forma los filósofos en cuanto que no lo son. Es decir, el filósofo no es filósofo las 24 horas del día. No lo es más que cuando filosofa, pero cuando se levanta por la mañana y, como aquel personaje de Molière, aquel Monsieur Jourdain dice, Janet mon chocolat. En aquel momento el filósofo no es filósofo, como cuando saca un cigarrillo y se lo ofrece a un amigo. El filósofo no es filósofo más que cuando filosofa, y yo me atrevería a decir que todos los filósofos antiguos y modernos, presentes y futuros, en cuanto que no son filósofos, espontánea y naturalmente, viven en la creencia de que lo que existe son las cosas, entre las cuales naturalmente y sin distinción estamos nosotros. La palabra latina que designa cosas es res. Esta respuesta primordial, y aún diría primitiva, natural, lleva en la historia de la metafísica el nombre de realismo, de la palabra latina res. A la pregunta ¿quién existe?, contesta el hombre naturalmente: existen las cosas, res. Y esta respuesta es el fondo esencial del realismo metafísico. Pero ese realismo, en esta forma en que yo acabo de dibujarlo, no tiene ni un solo representante en la historia de la filosofía. Ni un solo filósofo antiguo ni moderno es realista de esta manera que acabo de decir, porque no puede serlo. Es demasiado evidente cuando reflexionamos un momento que no todas las cosas existen, que hay cosas que creemos que existen y en cuanto nos acercamos a ellas vemos que no existen, ya sea porque realmente se desvanecen, ya sea porque inmediatamente las descomponemos en otras, que es muy sencillo encontrar cosas compuestas de otras. Por consiguiente, esas cosas compuestas de otras, inmediatamente descubrimos en qué consisten, y cuando hemos descubierto en qué consisten, ya realmente no podemos decir que existen. En ese sentido de existencia en sí, de existencia primordial, así realmente no ha habido en toda la historia de la filosofía, por lo menos que yo sepa, ningún realista que afirme la existencia de todas las cosas. El realismo empezó desde luego en Grecia y empezó discerniendo entre las cosas. El primer esfuerzo filosófico del hombre fue hecho por los griegos y empezó siendo un esfuerzo para discernir entre lo que tiene una existencia meramente aparente y lo que tiene una existencia real, una existencia en sí, una existencia primordial, irreductible a otra.